Bueno, muy bien. Buenos días. Espero que hayan tenido un buen descanso. Así que recuerdan que estamos en Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. Hoy vamos a mirar Primera de Samuel, capítulo 2, algunos y introducirnos a lo que es el llamado de Dios a Samuel. Pero el primer mensaje estuvimos mirando el contexto histórico y el padre de Samuel. Ayer por la mañana en el segundo mensaje estuvimos mirando el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Hoy vamos a comenzar mirando, ¿verdad?, quién eran los sacerdotes en el tiempo de Samuel y luego el llamado de Dios a Samuel. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pasar a la palabra. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia para suplicar tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas, para agradecerte por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Y Señor, oh Padre, para que el Espíritu Santo, Señor, pueda obrar, Señor, en aquellos corazones que quizás están lejos de ti, que regresen. Oh Padre, que aquellos que quizás todavía no han sido alcanzados por tu salvación, Señor, tú tengas misericordia, tú hables, tú les quebrantes, les muestres su pecado y, Señor, podamos realmente ver en este tiempo, en este campamento, jóvenes que rindan sus vidas a ti, que haya frutos de vida eterna, Señor, para tu gloria. Y, Señor, así nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con el capítulo 2, versículo 12. Del versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 11 está la oración de Ana. Y Ana, ¿verdad?, después que fue bendecida por Dios, Ana alaba a Dios, ¿verdad? Adora a Dios. Y así terminamos ayer, ¿recuerdan? Y la pregunta era, ¿qué hacemos nosotros con la bendición de Dios? ¿Para qué queremos que Dios, ¿verdad?, pueda bendecir nuestra vida? Y jóvenes, yo pienso que la meta mayor en la vida es honrarlo a Dios. La meta mayor en la vida, ¿verdad?, si Dios te bendice, sea con lo que sea, que vos puedas honrarlo y darle la gloria a Dios. Y así lo hizo Ana. Después, si quieren, en el tiempo de Dios y yo, pueden leer del versículo 1 hasta el versículo 11, cómo Ana alaba y adora a Dios y agradece. Pero en el versículo 12 comienza hablando acerca de los sacerdotes en el tiempo de Samuel. Samuel todavía era un niño, ¿recuerdan? Estaba Ana, su madre, lo había llevado al templo y lo había dedicado a Dios. Por lo tanto, ahí había quedado Samuel, un niño. Él estaba a cargo del sumo sacerdote que era Elí. Ahora los sacerdotes eran los hijos de Elí. Y ahí comienza diciendo en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y los hijos de Elí se llamaban Osni y Fines. Y comienza diciendo, no tenían conocimiento de Dios. Ahora, uno puede pensar, ¿cómo que no conocían a Dios si eran los sacerdotes? ¿Acaso no estaban sirviendo a Dios? ¿Acaso no estaban en el tabernáculo? Claro que indudablemente. ¿Acaso no tenían un padre creyente, Elí? Claro que sabían de Dios. Ahora, joven, les voy a decir algo. Hay una gran diferencia en saber de Dios a conocer a Dios. Vos capaz que llegaste al campamento sabiendo de Dios. Vos capaz que sabés muchos versículos. Vos capaz que tus padres te instruyeron, te enseñaron de Dios. Pero conocer a Dios es otra cosa. Una vez un joven dijo algo que nunca más me voy a olvidar, pero él dice, yo por muchos años conocí la historia de Jesús hasta que un día conocí al Jesús de la historia. Y ahí está la diferencia. ¿Qué se refiere, verdad? En otras palabras, no había un conocimiento salvador. Ellos todavía no habían puesto su fe en Dios, no habían tenido un encuentro genuino con Dios. Y joven, el saber de Dios no te hace cristiano.
¿Sabías eso? El conocer de Dios, el conocer de la Biblia, y te puedo decir una cosa. ¿Saben quién sabe más de Dios que vos? Satanás. Satanás, pero mirá, si vos le querés jugar una competencia a memorización de versículos, el diablo te gana. Sin embargo, es diablo. Él no se somete a Dios, no obedece a Dios. Entonces, el punto acá es que estos hombres, ¿verdad?, a pesar de que supuestamente eran siervos de Dios, no eran salvos. Por supuesto que no eran salvos. Y yo siempre, perdón que aquellos jóvenes que lo han escuchado una y otra vez, pero insisto, porque esto es lo que Dios obró, lo que yo viví. Por muchos años yo conocí de Dios. Me crié en una familia cristiana. Sabía, escuchando versículos, teniendo el devocional con mis padres todos los días, viniendo a este propio campamento por año, yendo a la iglesia por año. Sabía mucho de Dios, pero hasta que un día yo me entregué a Dios, rendí mi vida a Cristo. Digo, yo ya no, quería que Dios obrara en mí. Y quizás de pronto algunos de ustedes llegaron a este campamento sabiendo de Dios, pero qué lindo sería, qué precioso sería, y esa es mi oración. Que salieras de este lugar conociendo a Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que vos rindas genuinamente tu vida a Cristo. Y que de aquí en adelante tú comiences a hacer la voluntad de Dios. Y no hay otra manera de hacer la voluntad de Dios cuando vos realmente te entregás y obedeces la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces, y yo pienso acá, los hijos de Elí, los hijos de Elí, ¿verdad? Estos hombres que no eran salvos, ¿verdad? Ofni y Fines, su padre era creyente. Vamos a decir, tuvo el error de consentir sus hijos, de no corregirlos, de no exhortarlos, pero era creyente. Y de pronto capaz que algunos de ustedes tienen la confianza esa, ¿no? Bueno, yo estoy tranquilo porque yo estoy rodeado de creyentes. En mi casa somos todos creyentes, así que yo soy creyente. Eso no te hace ser cristiano. Ah, pero mis hermanos, mis amigos, eso no te hace ser cristiano. La Biblia dice que la salvación es personal. Y Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no expresas una fe personal en la persona de Jesucristo, valga la redundancia, tú no eres salvo. Vos no te vas a salvar, no vas a ir al cielo con una fe prestada. No vas a ir al cielo con la fe de tus padres. No vas a ir al cielo con la fe de tus amigos, de tus hermanos. No. Si vos no ejercés una fe personal en Jesucristo, en su obra en la cruz a tu favor, en su palabra. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Es un mandato, es un llamado personal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que estos hombres eran muy religiosos, imagínense, eran los encargados de administrar, de servir nada más y nada menos que en el tabernáculo. Piensen un poquito, eran los representantes de Dios ante el pueblo. Y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Yo siempre digo, los peores enemigos de Dios, los peores enemigos de Cristo, no son aquellos que se declaran ateos, ni siquiera es la iglesia satánica. No son aquellos que dicen, nosotros estamos en... No, son aquellos que se dicen ser siervos de Dios y en el nombre de Cristo violan, estafan, roban y cometen cualquier clase de inmoralidad. Y el mundo los mira, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la gente? Mirá, los representantes de Dios. Mirá las iglesias. ¿Yo qué voy a ir? ¿Y cuánta gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias? Yo creo en Cristo, creo en Dios, ¿verdad? Pero no creo en los hombres. ¿Saben qué? Se cumple la palabra cuando dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que hubo falsos profetas como habrá entre vosotros. Dice que por culpa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es lo que pasa. No dicen hoy en día, la gente dice, no, pero la iglesia ¿qué?
La iglesia es un negocio. Ahora, qué juicio para estos hombres, ¿no? Qué terrible. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un día el Señor Jesucristo traerá justicia a estos hombres, falsos obreros, gente que usa el Evangelio como ganancia deshonesta, y su juicio será condenación eterna. Nosotros no vamos a centrarnos porque no es el tema, la verdad, pero si nosotros siguiéramos mirando la historia de Ofni y Fine, fueron destruidos. Dios trajo juicio sobre estos falsos siervos de Dios. Ellos fueron sacados del ministerio. Y vemos después que en el contexto, ¿verdad? Dios le da ese lugar a Samuel. Y acá hay una enseñanza muy importante, ¿no? Jóvenes, si Dios le da a ustedes oportunidades de servir al Señor en la iglesia local, en la iglesia que tú perteneces, aunque sea algo tan pequeño como cambiarle el agua al florero, sé fiel. Amén. Aunque sea eso, sé fiel. ¿Saben por qué? Porque nuestro servicio es a Dios. Nuestro servicio es a Dios. A veces yo tengo el temor, ¿saben de qué? De que muchos creyentes, cuando sirven en la iglesia, están haciendo algo, piensen que le están dando una mano al pastor. Pobre pastor, mirá, le voy a dar una mano. Yo siempre digo esto, si vos pensás así, mejor no hagas nada, porque no se trata de servir al pastor. No se trata, mira, anda corriendo, ¿verdad?, de aquí para allá, pobre, vamos a ayudarlo un poquito. No. Todo lo que nosotros hacemos debemos de entender, y una perspectiva, lo estamos haciendo para el Señor, no es la obra del pastor, es la obra de Dios. Entonces, miren, por eso, ¿cuál es la exhortación? Recuerdan, miren, por cuestión de tiempo no vamos a abrir, pero la parábola de los siervos, de los talentos, ¿recuerdan? Mateo capítulo 25, Jesucristo le dijo a uno de los siervos, ¿en lo poco fuiste fiel? En lo mucho te pondré. Si tu ministerio es abrir la iglesia, hacelo con fidelidad. Si tu ministerio es limpiar la iglesia, hacelo con fidelidad. Si es dirigir la alabanza, si es enseñar, sea lo que sea, pero hacelo para Dios. ¿Verdad que a veces nosotros nos esmeramos para hacer las cosas bien delante de los hombres? ¿Quién de ustedes en algún momento, ¿verdad?, o ante el patrón, no trata de hacer las cosas bien? O quizás, no sé, esmerarnos. Pero ¿y cuánto más tendríamos que hacer las cosas con excelencia? Aquel que es un Dios sublime, que no tiene igual, el creador del universo. Un Dios 3 veces santo. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos de cumplir nuestro ministerio con fidelidad. Porque ¿cómo termina allí? Vamos a Mateo capítulo 25. Vamos a ir a esta parábola, ¿verdad? Porque es importante que leamos versículo 29. Mateo capítulo 25, versículo 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y si uno lee este versículo fuera de contexto, uno dice, pero qué injusto que es Dios, ¿no? Porque si nosotros fuéramos a estar, trataríamos de darle al que no tiene. Al que tiene y dice, este ya tiene, ¿no? Es lo que pensamos. Pero ¿cuál es el contexto de esto? El contexto es este, ¿verdad? Que aquellos que no son fieles, si Dios te da oportunidad para servirle a Dios, si Dios te abre puertas para obtener ministerios, sea cual sea, y vos no sos fiel, no te preocupes, vos no sos imprescindible. Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a otro que es fiel. Eso es lo que está diciendo. Dios se lo va a dar a otro, le va a dar esas oportunidades a otra persona que sea fiel. Y es importante que nosotros tenemos que entender que nadie es imprescindible para Dios. Quizás estos hombres, ¿verdad?, creían, los hijos de Eli, que era, bueno, pero ¿quién va a ejercer el sacerdocio? No hay más. No, Dios va a hacer la obra sin ti o contigo.
Porque Dios es soberano y sus propósitos se llevan a cabo, se cumplen. Así que nosotros somos, ¿qué somos? Simples siervos, simples instrumentos. Estamos con un problema técnico. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. Pero, así que joven, aprovecha las oportunidades que Dios te da. Miren cuál fue la exhortación que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4:5. ¿Recuerdan qué le dijo Pablo a Timoteo? Cumple tu ministerio. Ustedes saben que yo tengo 18 años en el ministerio como pastor, pero antes tuve muchos años sirviendo al Señor, en el ministerio con los jóvenes, en el ministerio con niños, en el ministerio de la alabanza. Un ministerio es servir al Señor, es un área en la cual nosotros servimos. En la iglesia el que sirve a Dios no es el pastor, es uno más. Todos tenemos que considerarnos siervos de Dios y siervas de Dios. Pero a veces oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame a seguir cumpliendo el ministerio, porque este versículo me suena en la cabeza, ¿sabían? Y me viene, cumple tu ministerio. Digo, ayúdame, Señor, a seguir cumpliendo. A seguir, ¿verdad?, cumpliendo con el ministerio que tú me diste. Ahora, todo lo contrario, acá pone un contraste, ¿verdad? Lo que eran los hijos de Elí a lo que fue Samuel. Samuel fue un fiel siervo de Dios. Miren cómo fue conocido Samuel. Y vamos nuevamente allí a 1 Samuel capítulo 3, versículo 30. 1 Samuel capítulo... No, bueno, miren, anoté mal la cita, así que les pido disculpa. Pero lo que decía, ¿verdad?, el texto es que Samuel fue conocido como fiel profeta de Dios. Samuel había sido conocido como fiel profeta de Dios. 3:20, ahí está. 10 menos. Ahí está, gracias. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Estaba ahí, estaba cerca. Qué cosa, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Porque ¿qué era lo que la gente decía a todo el pueblo de Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde el principio a fin? Que Samuel era fiel. Yo siempre digo, a veces cuando visito iglesias, hermano, como pastor, ¿verdad?, que vamos a una campaña evangelística, que estamos de pronto, ¿verdad?, visitando allá una vez al año alguna otra iglesia, yo siempre sé que hay hermanos que están. Y los veo, ¿verdad?, en esa iglesia local, el miércoles en la oración, y los veo evangelizando si hay campaña evangelística, y los veo ayudando, corriendo aquí para allá, ayudando con la comida. En cada iglesia hay hermanos que son conocidos no solamente en su iglesia local, sino en otro. El testimonio trasciende frontera. Y puedo decir, qué fieles que son, qué lindo, ¿no? Y podríamos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo sos conocido tú, ¿verdad? En tu congregación local. ¿Eres conocido como un creyente fiel al Señor? Comprometido, responsable con tu ministerio, con las oportunidades, con alguien que se puede contar. ¿Cómo somos conocidos? Samuel era conocido como un joven fiel. Miren, Dios busca hombres y mujeres fieles. Dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, me servirá. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Continuamos, capítulo 3 de 1 de Samuel, versículo 2, perdón. No, versículo 1. Vamos a leer del verso 1. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia.
¿Saben que me llama la atención por qué el Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, inspiró este detalle? ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel? ¿Recuerdan que cuando comenzamos el estudio, que cada uno hacía lo que quería? Que el pueblo estaba apartado de Dios. Y dice, y la palabra de Dios escaseaba. O sea, el pueblo se había apartado de la palabra. Y jóvenes, cuando nosotros nos apartamos de la palabra, es sinónimo de apartarnos de Dios. Es sinónimo de apartarnos de la comunión. Porque una de las fuentes fundamentales que sustenta nuestra comunión con Dios es la palabra. Es la palabra. ¿Cómo nosotros nos alimentamos espiritualmente? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos exhorta? ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos anima? ¿Cómo nos confronta con nuestro pecado? ¿Cómo nos revela su voluntad? Es por la palabra. Y si yo me aparto de la palabra, quedo totalmente a ciegas. Quedo librado simplemente a mis propias decisiones. Y yo pensaba en este punto, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes llegaron a este campamento en esta situación. No hay palabra. Se alejaron de la palabra. Y quizás tu Biblia está ahí, en el cajón de la mesa de luz, en algún armario. Y llega el domingo, ¿verdad? Y como muchos cristianos hacen, agarran la Biblia y terminó la reunión y la guardaron ahí de vuelta. Hasta el próximo domingo, dice la Biblia. Una vez había un pastor que fue a visitar a una hermana y esta señora dice, usted, pastor, sabe que hace un mes se me perdieron los lentes. Dice, ay, no tengo plata para comprar lentes. Dice, bueno, pero está... Dice, bueno, está bien, dice, vamos a orar. Dice, pero traiga su Biblia, vamos a leer algo. Y cuando trajo la Biblia, tenía los lentes en la Biblia, ¿verdad? O sea, hacía un mes que ni tocaba la Biblia. Entonces, el punto es, ¿verdad?, que a veces nosotros estamos alejados y quizás de pronto, como decía Iván ayer, ¿verdad?, este aparatito cuadrado ocupó el lugar de tu Biblia. A veces hay jóvenes que me dicen, lo que pasa es que yo no tengo tiempo de leer, pero tenés un tiempo en la computadora, 4 o 5 horas jugando al Free Fire, algo así, no sé cómo se llama, tenés al Minecraft, tenés 1 hora más en las redes sociales, tenés 7 horas ante el televisor, no sé, pero no tenemos tiempo para la palabra. Y son excusas, jóvenes, y el problema es el corazón. ¿A qué edad fue llamado Samuel? Ustedes saben que algunos teólogos, la Biblia no da una edad exacta, ¿no? Algunos teólogos dicen que posiblemente tenía 12 años. Acá tenemos varios adolescentes con 12 y algunos que están por llegar a 12. Y otros, ¿verdad?, piensan que tenía 15 años y otros 17 años, pero la mayor cantidad creen que más o menos tenía alrededor de unos 15 años, cuando Dios llamó a Samuel. Un adolescente, un jovencito, ¿no? Sin embargo, un jovencito que escuchó, creyó y obedeció la palabra de Dios. Qué tremendo esto, qué importante. Dios llamó a este adolescente, pero este adolescente tenía una cualidad, que sus ojos estaban atentos y abiertos a la palabra de Dios, que creyó en la palabra de Dios y que obedeció la voz de Dios. Y saben, hay jóvenes que creen, ¿verdad?, que son muy jóvenes para buscar a Dios, para servir al Señor, para comprometerse con las cosas de Dios. Eso es una mentira del diablo. Quizás algunos de ustedes están pensando, al día que yo tenga 30, 40, 50, 60, cuando me jubile, voy a empezar a buscar a Dios, a atender las cosas de Dios. Quizás por ahora, ¿verdad?, lo que voy a hacer es disfrutar un poco del mundo, disfrutar un poco del pecado. Las cosas de Dios son para personas mayores. Pero el punto, joven, es que a veces
Dios te da oportunidades y las oportunidades se terminan. Y si vos supieras que todos los días hay jóvenes de tu edad que parten a la eternidad, todos los días hay jóvenes que de forma sorpresiva la hora les llegó. Y si no estabas preparado, ¿qué vas a hacer? Siempre el hombre está tratando de, ¿verdad?, posponer, poner excusas. ¿Cuándo va a buscar a Dios? Me acuerdo que el pastor Héctor Gómez contaba el testimonio cuando estuvo predicando una vez de una señora que él le predicó muchas veces, pero esa señora nunca tenía interés en las cosas de Dios. Le decía más adelante. ¿Saben lo que pasó? Un día familiares le dijo, mire, esa señora está en el hospital, ya está enferma, ¿por qué no va y le habla? Y cuando fui a hablarle, esa señora estaba ciega y sorda. ¿Y qué podía hacer? Algo para leer no podía, hablarle tampoco. Jóvenes, lo que quiero decir, que a veces nosotros tenemos oportunidades para buscar a Dios. Yo digo, el hecho que tú estés acá esta semana es un regalo de Dios para ti, valóralo. El hecho de que vos tengas a alguien que te habla de Cristo, que te invita a las cosas de Dios, que te insiste, que te anima, es el llamado de Dios, es la misericordia de Dios sobre tu vida, son las oportunidades que Dios te está dando. Por eso la Escritura dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque un día el tiempo se va a terminar. Quizás tú puedas creer que podés jugar con el pecado y salir ganando. Y más adelante buscar a Dios. Pero una de las cosas importantes que tenés que saber, que nunca vas a ganar cuando juegues con el pecado. Siempre vas a perder. Siempre tendrás consecuencias. Una ilustración que podríamos mirar, por ejemplo, ¿verdad? Una vez un pastor agarró una tabla, hizo que cada joven clavara un clavo. Dice, bueno, cada clavo es un pecado en tu vida. Ahora, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Nos perdona. Entonces cada uno empezó a arrancar un clavo, ¿verdad? A sacar los clavos. Porque Dios quita el pecado, Dios lo perdona. Pero después que sacaron todos los clavos, ¿cómo quedó aquella tabla? Toda agujereada. ¿Qué era lo que había quedado? Las consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y vos no podés jugar con el pecado y salir ganando. Entonces, ¿verdad? Qué bueno es que a pronta edad busques a Dios y consagres tu vida al Señor. Yo en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que conocieron a Cristo con 48 años, con 50. Nuestro hermano Carlos Taboa, nuestro hermano Miguel y otros hermanos. Y siempre dicen, me llama la atención a lo que ellos dicen. ¿Cómo me hubiese gustado conocer a Cristo siendo joven? ¿Cómo de las cosas, de los errores que hubiesen evitado, del daño que ellos mismos cometieron a otros por no conocer a Cristo, a su propia familia? Ese es el lamento de ellos. Ahora, vos tenés la oportunidad de escribir una historia diferente con Cristo en tu vida. De buscar a Dios siendo joven. Vos podés ser joven y ser un joven fiel. No te dejes engañar por el diablo. No significa, ¿verdad?, que por ser joven tenés que dedicarle tu vida al pecado. Recuerdan, por ejemplo, miren, cuando dice que José fue vendido como esclavo a Egipto, José era un joven fiel, ¿recuerdan? Y se cree que José tenía 17 años. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Josías, el rey Josías? Con 8 años Dios lo llamó. Y después siendo joven, Josías era fiel. Tenemos el ejemplo de estos jóvenes, Daniel y sus amigos en Babilonia. Y tenemos la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Mas sé, ejemplo, fiel, en palabra, en conducta, en pureza, en amor. Sé un ejemplo.
No creas, ¿verdad?, que por ser joven vos no podés ser fiel a Dios. Podés ser fiel a Dios y podés ser un testimonio y una bendición para tu familia, una bendición para tu iglesia local. Cuando comencé mi ministerio, uno de los libros que leí fue la biografía de Carlos Spurgeon. Fue un gran predicador que Dios usó para ganar miles de almas. Y este pastor, ¿verdad?, más o menos 1830 comenzó su ministerio. ¿Y saben a qué edad comenzó su pastorado? A los 18 años. A los 18 años. Y uno dice, 18, ¡qué increíble! Impresionante, ¿no? ¿A qué temprana edad él consagró su vida a servir al Señor? Volviendo allí, vamos a mirar nuevamente allí, 1 Samuel capítulo 2, vamos a retroceder un poquito, versículo 18, 1 Samuel 2, 18, y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Esto es previo a que Dios llame a Samuel. Ahora, antes que Dios lo llamara para el ministerio, ¿qué era lo que hacía Samuel? Estaba sirviendo al Señor. Estaba, como dice Gonzalito, estaba activo, dice. ¿No? Él estaba activo. Él estaba involucrado. Él estaba presente. Y cuando ustedes, por ejemplo, leen el libro de Éxodo, ¿verdad? Todavía en Éxodo, el líder del pueblo de Israel, ¿quién era? Era Moisés. Y después hay una transición y cuando comienza el libro de Josué, ya Moisés muere, ¿verdad? Y Dios llama a Josué. Sin embargo, en Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice que había un joven llamado Josué, hijo de Nun, que no se apartaba del tabernáculo para ayudar, para ministrar, para servir. ¿Por qué? Entonces es importante que tú entiendas, jóvenes, que Dios va a dar oportunidad y va a usar a aquellos que quieren. Aquellos que están dispuestos, aquellos que tienen disposición, aquellos que tienen voluntad, deseo de servir, aquellos que están. A veces no pasa, ¿verdad?, que en las iglesias hay gente que se enoja. ¿Cuántas actividades, cuántas cosas, ¿verdad?, hay creyentes? Y a mí no me dijeron nada. Y yo no me enteré. Y yo no supe. Y uno cuánta paciencia tiene que tener con esas personas, ¿no? Porque a veces hay un grupo y vos lo ponés y no sé ni para qué está el grupo entonces. Porque nadie mira nada. Y lo anunciás el domingo y de pronto estamos con la cabeza en otra cosa. Y a veces se pierden de bendiciones de participar, de estar, porque en realidad no están. Y si no están, vos no te enterás de nada y vos estás ajeno al ministerio. ¿Me entendés? ¿Cuántas bendiciones tenemos por estar? Ser partícipe, estar involucrado. A veces hay creyentes que no saben nada de la iglesia, qué rumbo, qué es lo que se hace, qué se organiza, qué actividades hay. No saben nada. Es casi como que si no fueran parte. ¡Qué triste! Entonces, jóvenes, Samuel estaba presente, Samuel estaba involucrado. Ahora, continuamos porque el tiempo se nos vuela, ¿no? Yo no sé qué hora andamos. Pero vamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Jehová llamó a Samuel. Lo primero que veo del llamado de Samuel es que es un llamado individual. ¿Cómo lo llamó Dios? Le dijo Samuel. No le dijo, ¿verdad? ¿Hay algún joven por ahí en el montón? ¿Alguien? No. Dios viene y dice Samuel. Es como cuando Jesús viene en aquella multitud, ¿verdad? Y había un hombre arriba de un árbol. Y Jesús le dijo, Zaqueo. ¿A quién llamó? A Zaqueo. Habían quizás cientos de personas allí, pero Jesús le dijo, Zaqueo, a tu casa, no a otra. A ti te estoy llamando. El llamado de Dios es individual.
Dios trata con nosotros de forma personal. Su trato es personal. Él tiene una voluntad personal para cada uno de nosotros. Él tiene un mensaje personal. Y quizás uno puede pensar, ¿verdad? Quizás esta semana a través de la palabra, a través del mensaje de Iván, o el estudio de Samuel, quizás en el Dios y yo, quizás de pronto, no a través de la predicación, quizás conversando con algún hermano esta semana, pero Dios te hable. O quizás leyendo la Biblia esta semana, Dios te hable y te haga un llamado de forma personal y quizás de pronto te trate, te confronte con tu pecado para que te arrepientas. O quizás de pronto llegaste desanimado y el Señor a través de esa palabra te va a animar. Quizás algunos llegaron aquí que todavía no se han rendido a Cristo y no son salvos. Y el Señor te está llamando a la salvación, a volver a Dios, a restaurar tu vida, pero el llamado de Dios es personal. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Era de noche, Elí era anciano ya, estaba durmiendo. Y Samuel cuando escucha esa voz piensa que era Elí que lo estaba llamando, porque era una voz audible. Y viene y le dice, a ver, acá estoy, acá estoy. Y lo que yo veo, ¿verdad?, es que cuando Dios empezó a llamar a Samuel, esa noche Samuel no podía dormir porque escuchaba la voz de Dios. Dios puso una inquietud en su corazón. Dios estaba tratando con Samuel. Y yo digo esto, ¿verdad? Qué precioso es cuando Dios pone una inquietud en nuestros corazones. Dios quiera que ponga una inquietud esta semana en tu corazón. Que no te vayas de la misma manera que volviste. Que si viniste aquí como un témpano delante de Dios, que humilles tu corazón, que te quebrantes y que vuelvas con un corazón tierno y sensible a las cosas de Dios, a la voz de Dios. Que haya una inquietud espiritual. Que te examines esta semana. Que te sensibilices ante Dios. Que mires cómo está tu vida espiritual. Dios estaba poniendo ese sentido de necesidad. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Yo busqué a Dios porque yo empecé a sentir, ¿verdad?, que necesitaba a Dios. Mentira. O no es mentira. Erramos porque a veces ignoramos, no sabemos. Pasa esto, ¿verdad? Que cuando empezamos a buscar a Dios pensamos que fuimos nosotros, pero después pasa el tiempo y nos dimos cuenta que Dios es el que te está llamando. Que Dios es el que puso esa inquietud, puso ese deseo, que Dios orquestó porque Él en su misericordia y su gracia te busca por su amor. Porque ¿qué dice la Escritura? Romanos 3:10. ¿Qué dice? ¿Nadie? No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Entonces, qué bueno es que Dios nos busca. Qué bueno es que Dios nos llama. Qué bueno es que Dios nos ama. Porque no es del hombre amar a Dios por su pecado. Así que yo miro acá, ¿verdad? Dios nos llamó a Elí. ¿Quién era Elí? Podríamos decir era el teólogo. Era el sumo sacerdote. Era la referencia espiritual. Era el anciano. Dios nos llamó, ¿verdad?, a un teólogo. Dios nos llamó a hombres experimentados. No, ¿a quién llamó Dios? A un jovencito sin experiencia, sencillo. ¿Pero qué tenía Samuel? Escuchen esto, jóvenes. Samuel tenía un corazón humilde que estaba dispuesto a ser tratado, moldeado por la palabra de Dios. Eso es lo más importante. De pronto te mirás a vos mismo y decís, qué desastre que soy yo. Cuánta inmadurez, cuántas cosas tengo que corregir, cambiar. Pero si vos le presentás a Dios un corazón dispuesto, humilde, sencillo, moldeable, eso es lo que Dios busca.
Y eso me hace acordar cuando Dios llamó, ¿verdad?, al rey David. ¿Quién era David? Era un jovencito que estaba cuidando ovejas. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, detrás de las ovejas te llamé. Mire, un pastor de ovejas. Pero con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Isaías 66, versículo 2 dice, yo miraré a aquel que es humilde y tiembla ante mi palabra. Y jóvenes, es importante que ustedes sepan que Dios sigue llamando. Dios sigue llamando, porque quizás algunos de ustedes piensan, bueno, pero ¿y esto cómo es? ¿Esta historia cómo es? Esto sucedió en el Antiguo Testamento, pero Dios hoy ya no llama. Claro que Dios llama. Claro que Dios llama. A pesar de que han pasado miles de años, quizás cerca de 3000 años, Dios sigue llamando. Y Dios va a llamar para que tú dediques tu vida, ya digo, es un llamado personal. Pero quizás Dios te está llamando a que vos dediques tu vida al ministerio, a servirle. Quizás Dios te está llamando simplemente para que seas un siervo dentro de la iglesia local, porque el llamado de Dios no significa que tengas que ser pastor o misionero o misionera. Simplemente una vida consagrada, fiel, comprometida y ser un siervo de Dios. Quizás Dios te está llamando a la salvación, pero Dios sí, sigue llamando, sigue hablando. Dios es un Dios que habla. Dios no se quedó mudo. Ahora, por supuesto, la pregunta viene, ¿cómo lo hace? ¿Cómo habla Dios hoy? Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así, Hebreos 1:1, comenzamos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, pongan atención a lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Antes por los profetas, ¿antes qué significa? Este verbo está conjugado ¿en qué? En un pasado. Antes, pasado. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Ya no nos habla por profeta. ¿Sabes qué? Dios nos va a mandar un ángel esta noche para que se ponga al pie de tu cama y te diga, responde la voz de Dios. Dios no va a mandar ahora por la calle ahí un hombre de barba y sandalias y pelo largo y una túnica. No va a mandar a Juan el Bautista, Elías, que venga para un profeta, no va a mandar. Hoy Dios habla a través de su palabra. Y de pronto alguno de ustedes dice, pero en la iglesia primitiva no había profetas. Claro que había profetas, porque el Nuevo Testamento no se había escrito, se estaba revelando. Hoy yo puedo compartir con ustedes el Evangelio, pero cuando toda la revelación de Dios quedó completa y murieron los apóstoles, hoy tenemos todo el designio de Dios, todo el mensaje de Dios, todo lo que Dios quiere decirte está en la Biblia. Todo lo necesario, todo lo que vos necesitás para la salvación, para tu vida, en todas las áreas, está acá. Una vez alguien dijo, dice, ¿vos querés que Dios te hable de forma audible? Bueno, agarrá la Biblia y léela en voz alta. Porque es la palabra de Dios. Y es nuestra única fuente de autoridad. Así que cuando vos de pronto escuches a alguien, ¿verdad? Bueno, Dios me dijo, Dios me reveló. Cuidado con eso. ¿Sabes por qué? ¿Cómo sabes que fue Dios? ¿Me entienden? Yo hace poquito le predicaba a alguien, ¿verdad?, que cree en estas cosas, ¿verdad?, que Dios me dijo. Y digo, ¿y si yo te digo mañana que, mirá, Dios me reveló que me tenés que dar el auto? ¿Cómo sabes que no fue Dios y que...? Pero pará, Dios me dijo. Esa es la base de la autoridad. ¿Vos sabías que el diablo también te puede hablar? ¿Que los demonios también te pueden hablar? ¿Y que el diablo se disfraza como ángel de luz? ¿Y cómo no sabes que fue el diablo? Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Así que Dios te va a hablar a través de su palabra. Ahora, si nosotros seguimos leyendo allí el texto de 1 Samuel capítulo 3, Dios llamó
4 veces a Samuel, ¿no? Y es interesante porque Dios es paciente. 4 veces para que él entendiera que era Dios, que era la voz de Dios, porque lo llamó una y lo llamó otra, y Samuel se levantaba y iba corriendo y le decía a Elí, acá estoy. Y Elí decía, pero yo no, pero pará, yo no te llamé, Samuel, ¿qué te pasa? Hasta que al final Elí entendió y dijo, no, esta es la voz de Dios, Dios te está llamando. Entonces le dijo, ¿verdad? Cuando si te vuelve a llamar, dile, heme aquí. Entonces, el punto acá es que Dios es paciente y Dios llamó 4 veces. Uno podría preguntar, ¿cuántas veces Dios te ha llamado a ti? A que te arrepientas y te vuelvas a Dios. ¿Cuántos campamentos has pasado por acá? ¿Cuántas veces? ¿Saben? La generación de Noé tuvo 120 años escuchando la predicación. 120 años tuvieron la voz de Dios a través de Noé y no escucharon, no se arrepintieron. Y un día la puerta del arca se cerró. Lo que quiero decir, que un día Dios dejará de hablar a tu vida de forma personal. Cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios, escuchamos y no obedecemos y no nos arrepentimos, corremos con el peligro, ¿saben de qué, joven? De que nuestro corazón se endurezca. Cuando vos rechazás la verdad, Dios te puede entregar a la mentira. Eso dice el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2. Pues conociendo a Dios no glorificaron como a Dios, y Dios los entregó ¿a qué? Al error, a la mentira. ¿No sería terrible? Eso es el peor juicio. Cuando vos despreciás la voz de Dios, ¿verdad? Escuchaste, conociste, sabés la verdad de Dios. Dios de forma paciente, misericordiosa, te llamó, golpeó tu corazón. Una, otra y otra vez. Y vos endureces tu corazón. Podés correr el riesgo que un día la paciencia de Dios, porque Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Por eso, joven, si Dios trata con tu vida esta semana, estos días, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Recuerdan? Allí en el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a terminar orando esta mañana. Y con las cabezas inclinadas quiero simplemente hacer algunas aplicaciones de este mensaje, pero algún pensamiento. En primer lugar, joven, no esperes que Dios te mande un ángel. Dios te va a hablar a través de su palabra. Por lo tanto, escucha la palabra de Dios. Recibíla en tu corazón. Segundo, ¿estás siendo fiel a Dios en las oportunidades que Dios te da? Recuerda que ¿a quién estamos sirviendo? Antes que a los hombres estamos sirviendo a un Dios de gloria. En tercer lugar, no subestimes tu edad. No pienses porque ser joven no puede ser un testimonio de fidelidad, de servicio a otros. Tu vida puede ser de gran impacto, puede ser de gran bendición. Y termino pensando, ¿en qué área, joven, Dios te está llamando en estos días y está tratando con un área específica en tu vida? ¿En qué área? ¿Te has sentido identificado? ¿De qué forma personal Dios te está hablando? Así que si Dios te está hablando, si Dios te está mostrando algo, respóndele. Y después de esta reunión tenemos tiempo Dios y yo, ahora, después que terminemos orando. Así que qué oportunidad para que vos le digas al Señor, heme aquí. Señor, he escuchado tu palabra, trata conmigo. Y si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo, no es salvo, qué bendición sería que hoy le rindas tu vida a Cristo. Vamos a terminar orando. Nuestro Dios y Padre, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos y agradecemos por tu verdad, por tu palabra y pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía.
Y Señor, oh Padre, que ninguna decisión sea simplemente emocional, sino que tu Espíritu, Señor, traiga ánimo, consuelo, convicción a cada corazón, para que nosotros podamos rendir tu vida a Cristo y comprometernos, Señor, y responder a tu llamado, Señor. Así pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.